Los mongoles. ¿Quiénes son los mongoles? Los mongoles son un grupo étnico que se originó en lo que en la actualidad es Mongolia, Rusia y la República Popular China. En esta última principalmente en lo que hoy en día es la región autónoma de Mongolia Interior y las repúblicas de Buriatia, Kalmukia, Tuva y Yakutia de la Federación Rusa. En el año 2000 eran aproximadamente 8.500 millones y su idioma es el mongol. Aproximadamente 3 millones de mongoles viven en Mongolia, 16 millones en Mongolia Interior y más de medio millón en las provincias vecinas rusas. Algunos grupos étnicos del norte de China y Rusia están estrechamente relacionados con los mongoles: los Daur, los Bryat, los Evenki, los Dorbot, los Turbanes y los Kalmucos. Historia de los mongoles. Originariamente los mongoles fueron una confederación de tribus que se enfrentaban a las confederaciones de los tártaros, keiraitas, merquitas y naimanos. Posteriormente fueron solo una división de lo que hoy en día llamamos la nación mongol. Genghis Khan unificó el pueblo mongol absorbiendo las otras confederaciones y el término mongol se empezó a utilizar para designarlos a todos a pesar de que no eran muy numerosos, unos 200.000 en el auge de su imperio. Los mongoles tuvieron gran importancia en la historia euroasiática. Bajo el liderazgo de Genghis Khan, los mongoles crearon el mayor imperio de la historia, gobernando 35 millones de kilómetros y más de 100 millones de personas. En su momento de máxima extensión, el imperio mongol se extendía desde Corea hasta Hungría e incluía Afganistán, Pakistán, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Persia, Turquía, Rusia, China y gran parte del Oriente Medio. Los mongoles eran un pueblo nómada estrechamente relacionados con las tribus turquidas. Sin embargo, ninguna de estas civilizaciones, con la excepción del califato de Bagdad, formaron parte de un estado central poderoso en Asia, Rusia y Oriente Medio. Declinaban los reinos o las ciudades estatales tomando la iniciativa de forma estratégica. Los mongoles explotaron su poder enlazando estas áreas en una red de comercio que servía de soporte mutuo. Los mongoles dependieron de forma destacada de este comercio con los habitantes de las ciudades, pero no dudaron en asaltar los pueblos en tiempos difíciles como nómadas. No podían acumular provisiones para los tiempos difíciles o para apoyar a los artesanos cuando el comercio con el norte de China se redujo en los años 1200. Poco después de esta Genghis Khan llegará al poder, los mongoles recuperaron su tradición de obtener los bienes mediante asaltos al norte de China. Las costumbres. Los mongoles tenían por costumbre usar la misma vestimenta tanto hombres como mujeres, lo cual hacía difícil diferenciarlos. A partir de los 3 años a los niños mongoles se los ataba frecuentemente a sus caballos para enseñarles a montar. En cuanto a costumbres matrimoniales, eran bastante diferentes de las occidentales. Podían unirse entre parientes. Un hombre podía casarse con su hermana, pero solo por parte paterna, y con la mujer de su padre tras la muerte de este. Además, el hermano menor, tras la muerte del mayor, estaba obligado a casarse con su cuñada. En su condición de pueblo nómada, solían vivir en tiendas de campaña hechas de piel de caballo. A este tipo de vivienda se le conoce como nombre de yurta. En lo que respecta a la alimentación, comían carne de caballo, perro, lobo y zorro, y si era necesario comían carne humana.
No tenían en su alimentación ni pan, ni verduras, ni legumbres. No producían vino ni cerveza, que la tenían que importar cuando era posible. No obstante, producían una bebida alcohólica derivada de la fermentación de leche equina. Bebían mucha leche de yegua y también de camella, de cabra y de oveja. Cuando la leche escaseaba, cocían mijo en agua y bebían el caldo. Ashoyu Akimori nació en Ulan Bator en 1980, conocido luchador de sumo en Japón. La actividad más importante de los hombres era la caza y trabajaban solo para producir armas. Tenían un gran espíritu de cooperación, nunca se robaban ni se peleaban entre ellos, difícilmente traicionaban a su señor y eran muy respetuosos los unos con los otros. Religión. La religión tradicional de los pueblos mongoles fue el chamanismo, que aún influye en la cultura mongola y en su budismo, y es practicado por una minoría dentro de Mongolia. Sin embargo, el budismo tibetano es la religión tradicional y predominante, seguida por el 93% de la población. De hecho, el término Dalai Lama es de origen mongol. Fue en 1578 cuando el militar mongol Altan Khan decidió aliarse con los lamas budistas tibetanos para promover el lamaísmo en el imperio mongol y fue finalmente coronado emperador del budismo tibetano. Fue la legión oficial del imperio mongol con su propio líder llamado Getsudamba Chukuttu. Muerte de Genghis Khan. En 1227 Khan murió su tercer hijo, Ogaitan Khan, fue elegido por las tribus como sucesor. Otaigantan continuó con la expansión por el noroeste de Asia, conquistando Corea y el norte de China. Por el oeste, las tropas mongoles habían alcanzado Polonia, Hungría y Egipto en el 1241 cuando Ogatai Khan murió repentinamente. La ley mongola exigió a todos los descendientes de Genghis volver a Mongolia para elegir a un nuevo sucesor. Una década más tarde, Mongol Yan, nieto de Genghis Khan y sobrino de Ogatai, tomó el trono bajo la asistencia de su madre, Sorgatai Beki. En esa época la expansión por occidente había perdido fuerza. Diversos miembros de la corte mongol eran cristianos, aunque la corte era nominalmente budista y mantenía una política de apertura hacia todas confesiones religiosas. Sentía una especial simpatía por los cristianos. En 1253 la corte siguió la sugerencia de los reinos de los cruzados en Siria, quienes creían ver en los japoneses mongoles al preste Juan de atacar la capital musulmana en Bagdad y el Cairo. Bagdad fue conquistada y saqueada en 1258 y el califa asesinó. Sin embargo, cuando las tropas se dirigían hacia el Cairo, Mongad Khan murió en 1259. Gran parte de las tropas volvieron a casa para la elección del nuevo líder y las tropas egipcias repelieron el ataque mongol en 1260. Esto marcó la máxima expansión hacia el oeste del imperio mongol. Balengin Tiserendon
primer ministro de Mongolia. Dos intentos de invasión a Japón fracasaron al ser desbaratada por tormentas la flota que transportaba a las tropas mongoles. Estas tormentas fueron llamadas por los japoneses Kami Kase, Kami dioses, divino, Kase viento. Kublai Khan sucedió a Mongol Khan y trasladó la corte a Pekín, en ese momento llamados Khanbalik, la ciudad del Khan Han, formado la dinastía Yuan, y reinició la invasión de China en la Primera Guerra, en la que se utilizaron pistolas en ambos bandos. Tras 18 años, Kublai Khan conquistó tanto el norte como el sur de China, formando el mayor de los imperios descrito por decadencia del imperio. A principios del siglo XIV, el aumento del comercio y probablemente un enfriamiento del clima facilitaron la expansión de diversas plagas que animaron las revueltas e invasiones. Los primeros emperadores Ming dirigieron diversas campañas en Mongolia y destruyeron las ciudades de Jarkhoin y Karkot. Más tarde, los Ming cambiaron una política más defensiva. Mientras tanto, diversas tribus mongoles luchaban, entre ellas generalmente mongoles del oeste contra mongoles del este. Chahar, Tumet, Ordos y Khalja, y siguieron atacando las fronteras chinas. Estos ataques frecuentes llevaron finalmente a la reconstrucción de la Gran Muralla. Los problemas internos dieron la oportunidad a manchúes de ir asimilando a las tribus mongoles paso a paso. En 1636, los Chahar de Mongolia interior fueron conquistados. En 1691 fueron los Khalja los que se sometieron al emperador, y en 1750 el emperador Qianlong destruyó el imperio Oirat, en la actualidad Xinjiang. Muchas gracias por escucharme. Chao.